no eres más que un don nadie. Camila, la prometida de mi hijo, me espetó desde el otro lado de la mesa, su risa cortando como un cuchillo. Todos se quedaron helados. Su madre, Regina, sonrió con aprobación. Yo me quedé sentado, agarrando mi tenedor, con la rabia hirviendo bajo mi tranquila apariencia. Creían que me conocían. El viejo e irrelevante Javier. Estaban equivocados. Pronto lo descubrirían. Y cuando su madre buscara mi nombre en Internet, su mundo se derrumbaría. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las palabras golpearon como una bofetada. No eres más que un don nadie. La voz de Camila cortó la charla de la cena, su risa aguda y cruel. La habitación se congeló, mi tenedor flotaba sobre el plato, con puré de patatas adherido a sus dientes. Al otro lado de la pulida mesa de roble, Camila se reclinó en su silla, sus uñas cuidadas brillando bajo la luz del candelabro. Su madre, Regina, sonrió con suficiencia, sus labios curvándose como si acabara de probar algo dulce. Mi hijo Daniel miraba su plato, con los hombros encogidos, en silencio. Yo me quedé allí, Javier, a mis 62 años, sintiendo el peso de sus miradas. La rabia hervía bajo mi tranquila apariencia, una quemazón lenta en mi pecho. Mis nudillos se blanquearon alrededor del tenedor. Pero no me inmuté. Todavía no. El comedor, con sus copas de cristal y velas parpadeantes, había sido cálido momentos antes. Ahora parecía un escenario, y yo era el tonto en el centro de atención. Camila ladeó la cabeza, sus rizos rubios captando la luz. ¿Qué se siente, Javier? Sentado en tu casita, reviviendo tus días de gloria. Su tono goteaba burla, cada palabra una aguja. Quiero decir, Daniel me dijo que solías llevar esos trajes viejos al trabajo. ¿Qué eras? ¿Un oficinista? Regina se rió entre dientes, golpeando su copa de vino con una uña lacada. Oh, Camila, sé amable. No todo el mundo puede seguir el ritmo de los tiempos. Algunas personas se desvanecen. Sus ojos se posaron en mí, fríos y evaluadores, como si yo fuera un mueble que hubiera decidido desechar. Daniel se movió en su asiento, su tenedor raspando el plato. No levantó la vista. Mi pecho se oprimió. Quería estirar la mano sobre la mesa, agarrar su hombro, hacerle verme, pero su silencio cortaba más profundo que las palabras de Camila. Mi propio hijo permitiendo que esto sucediera. Dejé el tenedor. El tintineo sonó fuerte en la quietud. Todos los ojos estaban sobre mí. Los de Camila, triunfantes. Los de Regina, engreídos. Los de Daniel, desviados. Las velas proyectaban largas sombras sobre el mantel, bailando como fantasmas de la vida que había construido. Creían que me conocían. El viejo e irrelevante Javier, una reliquia digna de lástima. Estaban equivocados. Camila, dije, mi voz baja, firme. ¿Crees que me conoces? Me incliné hacia adelante lo suficiente como para encontrar su mirada. Su sonrisa vaciló solo por un segundo. Pero no me conoces. La habitación contuvo la respiración. Regina enarcó una ceja, pero no la miré. Mis ojos se quedaron en Camila, en el parpadeo de incertidumbre en sus ojos verdes. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando el suelo de madera. Con permiso, dije, poniéndome de pie. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía como un tambor de guerra. Salí del comedor, su susurro siguiéndome como humo. El pasillo estaba oscuro, el aire más fresco. Mis pasos se ralentizaron al pasar junto al retrato familiar colgado en la pared. Yo, Elena y Daniel, sonriendo en un mundo que ya no existía. Los ojos de Elena parecían seguirme. Su calidez un fantasma en el marco. Me detuve, mis dedos rozando el cristal. La risa de Camila resonó en mi mente, aguda y burlona. Lo descubrirían muy pronto. Cuando Regina buscara mi nombre en Internet, su mundo se derrumbaría. Pero primero, necesitaba recordar quién era yo. Me giré hacia mi estudio, la puerta crujiendo al abrirla. La noche acababa de empezar. La puerta del estudio se cerró detrás de mí, amortiguando el lejano tintineo de los platos del comedor. Me quedé en silencio, el aire pesado con el olor a libros viejos y madera pulida.
Mi escritorio se alzaba en una esquina, una robusta reliquia de roble de una vida que parecía la de otra persona. Sobre él estaba la foto familiar, la sonrisa de Elena congelada en el tiempo, la pequeña mano de Daniel en la mía. Crucé la habitación, mis zapatos suaves sobre la alfombra, y cogí el marco. Mi pulgar trazó el borde, el cristal frío bajo mi tacto. El recuerdo golpeó como una ola. Era 1997 y yo tenía 34 años. Entrando por las puertas de cristal de un banco de inversión en el centro de la ciudad. La oficina bullía, los teléfonos sonaban, los papeles se movían, el zumbido de la ambición. Mi escritorio estaba sepultado bajo informes, una taza de café tambaleándose en el borde. Mi jefe, Germán, se apoyó en el marco de la puerta, con la corbata aflojada. «Javier, estás en la lista para vicepresidente», dijo, arrojando una carpeta sobre mi escritorio. «Grandes cuentas, oficina en la esquina. ¿Lo quieres?» Lo había querido. Dios, ¿cómo lo había querido? Pero la tos de Elena había empeorado esa semana, su rostro pálido contra las almohadas del hospital. La vi en mi mente, sus manos apretando las mías, su voz suave. «Estaremos bien, Javier». Miré a Germán, con un nudo en la garganta. «Necesito estar en casa», dije. Él parpadeó. Luego asintió, la decepción parpadeando en sus ojos. Dejé la carpeta sin abrir. El recuerdo cambió. Ahora era 2004, nuestra cocina pequeña y desordenada, el frigorífico zumbando en la esquina. Daniel tenía 16 años, todo extremidades larguiruchas y rebelión silenciosa. Me senté a la mesa escribiendo un cheque para la matrícula de su colegio privado, mis dedos acalambrados por las horas extras en un trabajo que pagaba la mitad de lo que había ganado antes. El bolígrafo arañaba el papel. Cada cero una promesa. Daniel pasó como una exhalación, cogiendo una manzana. «Gracias, papá», murmuró. Ya a medio camino de la puerta, no vio la pila de facturas a mi lado. No sabía que había rechazado un trabajo mejor para estar cerca. Otro destello. 2012. La graduación de la Universidad de Daniel. El auditorio lleno de familias orgullosas. Yo estaba sentado solo en la parte de atrás. Mi traje una talla demasiado grande. Mis manos cruzadas en mi regazo. En el escenario, Daniel agarró su diploma, sonriendo. «Quiero dar las gracias a mis amigos», dijo al micrófono, su voz resonando. «Ustedes me trajeron hasta aquí». La multitud aplaudió. Esperé, con el pecho apretado, pero mi nombre nunca llegó. Yo también aplaudí, mis manos pesadas, mi sonrisa una máscara. De vuelta en el estudio, dejé la foto. Mi respiración entrecortada. Lo había dado todo. Mi carrera, mis sueños, mi orgullo por ellos. Y ahora la voz de Camila sonaba en mis oídos. «No eres más que un don nadie». El silencio de Daniel dolía peor. Me había vuelto invisible, una sombra en mi propia vida. Me hundí en la silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. Mis ojos se posaron en el cajón del escritorio, entreabierto, una esquina de mi vieja agenda asomando. La saqué, la cubierta de cuero gastada y suave, las páginas amarillentas, olía a tiempo, a tratos cerrados y promesas cumplidas. Este libro contenía nombres, gente que una vez me llamó una fuerza, un hombre que podía mover montañas. No lo había abierto en años. Mis dedos trazaron los nombres. Cada uno un hilo hacia un pasado que había enterrado. Ya no era ese hombre, ¿o sí? Camila y Regina pensaron que podían enterrarme con sus palabras, pero no conocían el peso que había llevado, la fuerza que se necesita para dejar ir la gloria por amor. Pasé una página, luego otra, mi pulso acelerándose. Allí, Héctor Suárez, un nombre que podría cambiarlo todo. Me detuve, mi pulgar presionando el papel. Una sonrisa se dibujó en mis labios, pequeña pero real. La rabia del comedor seguía allí, pero ahora tenía un objetivo. Cerré la agenda, el sonido seco en el silencio. De pie, la metí en mi bolsillo y me dirigí a la puerta. El teléfono estaba en la sala de estar, y tenía una llamada que hacer. La sala de estar estaba en penumbra, la lámpara de pie proyectando un suave resplandor sobre el viejo sofá. Estaba de pie junto a la mesa de centro,
la agenda pesada en mi mano, su cuero cálido por mi agarre. El teléfono estaba en la mesita auxiliar, una reliquia inalámbrica negra que no había sonado en semanas. Mi pulgar se cernía sobre los botones. Los números de la página de Héctor Suárez ardían en mi mente. La mueca de Camila resonaba en mi cabeza. No eres más que un don nadie. Apreté la mandíbula. Yo no era ese hombre. Ya no, marqué. Cada pitido sonaba fuerte en el silencio. Mi corazón latía con fuerza. Una mezcla de miedo y fuego. ¿Y si Héctor no se acordaba de mí? ¿Y si lo hacía pero se reía? La línea hizo clic y una voz ronca respondió. Suárez. Héctor, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Soy Javier. Una pausa, luego una risa grave. Javier, ¿quién lo diría? Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Demasiado. Forcé una sonrisa, aunque no podía verla. Necesito hablar en persona. ¿Estás libre mañana? Otra pausa, esta vez más larga. ¿De qué se trata, Javier? Su tono cambió, curioso, como si sintiera el peso detrás de mis palabras. Digamos que estoy cobrando un viejo favor. Eché un vistazo a la agenda, abierta en su nombre. ¿Sigues en el club? Sí. Al mediodía te viene bien. Su voz tenía un matiz ahora, como si supiera que esto no era solo para ponerse al día. El mediodía es perfecto. Lo hice breve, mis dedos apretando el teléfono. Nos vemos entonces. Lo espero con ganas, Javier. La línea se cortó. Dejé el teléfono, mi respiración lenta y deliberada. La habitación parecía más pequeña, el aire cargado. Fui a la ventana, las cortinas a medio correr, y miré a la calle. El barrio estaba tranquilo, los céspedes cuidados, las casas brillando con vidas que nunca conocería. Mi reflejo me devolvió la mirada, los ojos agudos en el cristal. Por primera vez en años, me reconocí. Un recuerdo parpadeó. 1995. Un elegante restaurante de la ciudad, todo madera oscura y copas tintineando. Yo tenía 32 años. Mi traje impecable. Mi apretón de manos firme. Al otro lado de la mesa, un cliente se inclinó hacia adelante, su bolígrafo suspendido sobre un contrato. «Negocias duro, Javier», dijo, pero su sonrisa era respetuosa. Había cerrado el trato en 20 minutos, los camareros asintiendo a mi paso. Ese hombre, confiado, imparable, se sentía cerca de nuevo, su pulso latiendo en mis venas. Me aparté de la ventana, con la agenda todavía en la mano. Camila y Regina pensaron que me habían quebrado, pero solo me habían despertado. El silencio de Daniel dolía, pero le mostraría quién era su padre. No lo perdería por su veneno. Metí la agenda en mi bolsillo, su peso como una llave a una puerta que había cerrado hacía mucho tiempo. Mañana, Héctor abriría esa puerta y yo entraría. No sabía qué me diría sobre los secretos de Regina, los juegos de Camila o algo completamente diferente, pero era un comienzo. Cogí mi abrigo del perchero, la tela suave y familiar. El aire de la noche me despejaría la cabeza. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Las estrellas brillaban en lo alto, nítidas contra el negro, como si estuvieran observando. Me subí a mi coche, el motor cobrando vida con un zumbido. Héctor estaba esperando, y yo estaba listo. Las estrellas seguían nítidas en lo alto cuando entré en el estacionamiento del club de golf, su luz una débil promesa en el crepúsculo primaveral. Apagué el motor, mi mano demorándose en las llaves. La agenda descansaba en el bolsillo de mi chaqueta, su peso un recordatorio del hombre que solía ser. Salí, la grava crujiendo bajo mis zapatos y me ajusté la corbata. Las puertas de cristal del club brillaban adelante, reflejando los campos bien cuidados y la élite que se deslizaba por ellos. Este era su mundo, el de Regina, el de Camila. Pero hoy, yo estaba entrando en él. Dentro, el aire olía a madera pulida y cigarros caros. El bar estaba en una esquina, su barra de mármol captando el sol de la tarde. Héctor Suárez estaba sentado en una mesa alta, su pelo canoso escaseando, pero sus ojos tan agudos como los recordaba. Levantó un vaso de whisky a modo de saludo, su sonrisa a medio dibujar. «Javier», dijo mientras me acercaba, su voz grave, «no pensé que te vería por aquí de nuevo».
Me deslicé en el taburete frente a él, mis dedos rozando la agenda a través de mi chaqueta. Los tiempos cambian, dije, manteniendo un tono ligero. El camarero pulía un vaso cerca, sus oídos atentos. Me incliné más cerca. Necesito tu ayuda, Héctor. Él removió su bebida, el hielo tintineando. Me lo imaginaba. ¿Qué te ha hecho salir de tu retiro? Sus ojos me recorrieron, evaluándome como si estuviéramos de vuelta en los 90, cerrando tratos con cenas de carne. Bajé la voz. Regina, y Camila también, están relacionadas con mi hijo. Las palabras sabían amargas. La mueca de Camila. No eres más que un don nadie. Brilló en mi mente y apreté la mandíbula. La ceja de Héctor se levantó, pero no interrumpió. Continué. Creen que pueden pasar por encima de mí. Necesito saber a qué me enfrento. Él se reclinó, mirando alrededor del bar. Una pareja vestida de blanco se reía en la barra, ajenos a todo. La voz de Héctor bajó. Regina vive de prestado, Javier. Esa casa grande. Segunda hipoteca, al máximo. Ha estado esquivando acreedores durante meses. Bebió un sorbo de su whisky, con los ojos fijos en los míos. En cuanto a Camila, está de casa. El fondo fiduciario de tu hijo es su billete a la buena vida. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi rostro impasible. La sonrisa engreída de Regina en la cena parpadeó en mi memoria, sus uñas cuidadas golpeando su copa de vino, arruinada, desesperada, y Camila aferrándose a Daniel como un buitre. Sentí una chispa de algo, ira, sí, pero también claridad. No eran intocables. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Mi voz baja. La deuda de Regina. Héctor se rió entre dientes, pero no había humor en ello. Lo suficientemente grave como para que un movimiento en falso pueda hundirla. Está contando con el matrimonio de Camila para rescatarla. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando la mesa. ¿Seguro que quieres jugar a este juego, Javier? No son los viejos tiempos. Lo miré a los ojos, mi mano deslizándose en mi bolsillo para tocar la agenda. Estoy seguro. Él me estudió, luego asintió. De acuerdo. Pero no oíste esto de mí. Deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa, el borde captando la luz del sol. Llama a este tipo. Tiene detalles, registros bancarios, todo. Discreto. Cogí la tarjeta, su superficie lisa bajo mi pulgar. Una llave, tal vez, para desvelar su fachada. Saqué mi bolígrafo y anoté en la agenda. El rasguido de la tinta sonó fuerte en mis oídos. La luz de las ventanas del bar brilló en la mesa de cristal, nítida y clara como mis pensamientos. Ya no estaba solo reaccionando. Me estaba moviendo. Gracias, Héctor, dije, guardando la tarjeta. Te debo una. Él hizo un gesto con la mano, su sonrisa irónica. Solo no te metas demasiado hondo. Vació su vaso y se levantó, dándome una palmada en el hombro. Me alegro de verte, Javier. Lo vi irse, su silueta mezclándose con la multitud de trajes a medida y copas tintineando. Mi pecho se sentía más ligero, pero mi mente corría. Las deudas de Regina, la codicia de Camila, piezas de un rompecabezas que podía usar. Pero Daniel, ¿vería a través de ellas o se alejaría de mí? El pensamiento dolió, pero lo aparté. Un paso a la vez, me puse de pie. La agenda un peso constante contra mi corazón. Afuera, el aire era fresco. Las estrellas desvaneciéndose en la bruma de la tarde. Me metí en mi coche, con la tarjeta de visita en la mano. Sus bordes eran nítidos, prometiendo respuestas. Le di la vuelta, mis ojos entrecerrándose. El juego había comenzado, y yo estaba listo para jugar. El estudio estaba en silencio, la lámpara de escritorio proyectando un cálido charco de luz sobre mi portátil. La tarjeta de visita de Héctor yacía a su lado, su esquina afilada, una llave a la puerta que estaba a punto de abrir. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo, y miré la pantalla. El cursor parpadeaba en un documento vacío, esperando. La voz de Camila resonó en mi mente. No eres más que un don nadie. Y una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No esta noche. Empecé a escribir, las teclas haciendo un suave clic. Una invitación formal a una subasta benéfica dirigida a Regina. Las palabras fluyeron fácilmente.
Estimada invitada. El honor de su presencia. Discurso principal. Elegí cada frase con cuidado, elaborando una trampa que no podría resistir. Regina, con su orgullo inflado, saltaría ante la oportunidad de brillar frente a la élite de la ciudad. Pero yo sabía lo que Héctor me había dicho. Sus cuentas estaban secas. Su fachada, un castillo de naipes, una promesa pública, un pago fallido, y los susurros comenzarían. Mis dedos se detuvieron, suspendidos sobre el teclado. Imaginé a Regina abriendo el sobre, sus ojos iluminándose ante el membrete en relieve que había diseñado. Quizás llamaría a Camila para presumir. Este es mi momento, diría, su voz goteando autocomplacencia. Pero cuando el subastador pidiera su donación, su tarjeta fallaría. La multitud murmuraría, sus ojos agudos con juicio. Su máscara perfecta se agrietaría. Me incliné hacia adelante, mi pulso acelerándose. El plan era simple pero brutal. La humillación de Regina se extendería, sacudiendo la confianza de Camila, tal vez incluso su control sobre Daniel. Pero un pinchazo me golpeó. Daniel. ¿Y si me culpaba? ¿Y si esto lo alejaba aún más? Agarré el borde del escritorio, mis nudillos pálidos. No podía parar ahora. Se habían burlado de mí. Me habían descartado. Les mostraría quién era Javier. Pulsé imprimir. La máquina cobrando vida con un zumbido. El papel se deslizó, nítido y limpio, sin firma, sin rastro. Lo doblé con cuidado, deslizándolo en un sobre que compré esa mañana. Sencillo, sin nada destacable. Mi bolígrafo rasgó su dirección. Cada letra deliberada. El sobre se sentía pesado en mis manos, como una granada con el seguro a medio quitar. Me puse de pie, la silla raspando el suelo, y miré el reloj. Poco más de las 6. El buzón estaba a un corto paseo, y quería hacer esto esta noche. Metí el sobre en el bolsillo de mi abrigo y abrí la puerta del estudio. Crujió, un gemido bajo que parecía que la propia casa se estaba despertando. El pasillo estaba oscuro, la foto familiar en la pared captando la luz. La sonrisa de Elena me tranquilizó. Esto era por ella también, por la vida que habíamos construido, los sacrificios que habían pisoteado. Afuera, el aire era fresco, las farolas zumbando débilmente. El buzón estaba en la esquina, su mole azul sólida en el crepúsculo. Caminé rápidamente, mi aliento empañándose en el frío de marzo. El sobre presionaba contra mi pecho, un secreto que estaba a punto de desatar. Llegué al buzón, mi mano en la manija, y me detuve. En mi mente, vi a Regina de nuevo, su rostro palideciendo mientras abría la carta, sus dedos temblando. Camila, diría, su voz brillante de orgullo. Me han elegido a mí. No tenía ni idea. Tiré de la manija, la ranura abriéndose de par en par. El sobre cayó con un suave golpe. Hecho, una oleada me recorrió. Parte emoción, parte culpa. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Los faros barrieron la calle y me metí en las sombras. Un coche redujo la velocidad. El elegante coche de lujo de Camila, inconfundible. Mi corazón dio un brinco. ¿Me había visto? El coche pasó de largo, su silueta vaga a través de las ventanillas tintadas. Exhalé, mis manos apretándose. No se había detenido, pero verla tan cerca encendió un fuego en mí. Esto era solo el principio. Me di la vuelta hacia la casa, la noche cerniéndose. El juego se estaba moviendo, y yo ya no era la presa. El resplandor del salón de banquete se derramaba sobre la acera mientras me acercaba, la alfombra roja conduciendo a puertas de cristal que reflejaban el horizonte de la ciudad. El coche de alta gama de Camila se detuvo justo delante, su motor ronroneando antes de aparcar. Me ajusté la corbata y me deslicé dentro, manteniéndome en la sombra cerca de la entrada. El aire estaba cargado de perfume y el tintineo de copas de champán. La multitud un mar de lentejuelas y trajes a medida. Me quedé junto a una columna, mis ojos buscando a Regina. La trampa estaba puesta, y yo estaba aquí para verla saltar. El salón era un espectáculo, candelabros de cristal proyectando prismas en las paredes. Un cuarteto de cuerdas zumbando en la esquina. Regina estaba en una plataforma elevada,
su vestido esmeralda captando la luz mientras sonreía en el podio. Su voz sonaba pulida y orgullosa. «Esta causa significa mucho para mí», dijo, sus manos gesticulando grandiosamente. «Estoy encantada de donar $50,000 esta noche». La multitud aplaudió, pero vi a la asistente del subastador fruncir el ceño, su tableta brillando mientras tecleaba en la pantalla. Mi pulso se aceleró. Me apoyé en la columna, mis dedos rozando la agenda en mi bolsillo. La asistente susurró al subastador, quien se adelantó. Su sonrisa forzada. «Señora Regina», dijo, su voz amplificada. «Parece que hay un problema con su pago». Regina se congeló, su mano a medio gesto. La sala se quedó en silencio, las notas del cuarteto desvaneciéndose. «¿Un problema?», repitió, su risa quebradiza. «Eso es imposible. Inténtelo de nuevo». El subastador miró a su asistente, quien negó con la cabeza. «Lo siento, señora». La transacción fue rechazada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas como una cuchilla. Los susurros se extendieron por la multitud, las cabezas girando. El rostro de Regina se sonrojó, sus ojos buscando en el mar de rostros. «Esto es un error», espetó, su voz quebrándose. «Lo solucionaré más tarde». El subastador asintió, pero el daño estaba hecho. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, sus murmullos creciendo. Capté fragmentos. Endeudada, viviendo por encima de sus posibilidades. Regina se aferró al podio, sus nudillos blancos, su sonrisa una máscara que se deslizaba rápidamente. En la esquina, Camila apartó a Daniel, su rostro contraído por la furia. «Esto es tu culpa», siseó, su voz baja pero venenosa. «Tu familia nos está arrastrando hacia abajo». Los hombros de Daniel se hundieron, sus manos levantadas en defensa. «Camila». «Yo no», comenzó, pero ella lo interrumpió. Sus tacones resonaron mientras se dirigía furiosa hacia Regina. Mi pecho se oprimió. Ver a Daniel atrapado en sus garras dolía, pero la caída de Regina era más dulce. Yo había hecho esto. Planeado, esperado, atacado. La carta había funcionado, atrayéndola a un foco de atención que no podía permitirse. Pero la visión de la cabeza inclinada de Daniel me remordió. ¿Y si me odiaba por esto? Aparté el pensamiento, concentrándome en el desmoronamiento de Regina. Me deslicé hacia las puertas laterales. La madera fría bajo mi palma. Una parte de mí quería quedarse, saborear cada segundo de su humillación, pero había visto suficiente. Los susurros se extenderían, su reputación deshilachándose como un hilo barato. El pánico de Camila era un extra, su control deslizándose. Este era solo el primer corte. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. La pantalla brillando con un mensaje de Laura, la vieja amiga de Elena. «Javier, tenemos que hablar. ¿Puedes quedar mañana?» Mi pulgar se cernió sobre la respuesta. Laura, aguda, leal, siempre al tanto. ¿Qué tendría para mí? Escribí un rápido sí, al mediodía, y guardé el teléfono. Empujé la puerta, el aire de la noche fresco contra mi rostro. La ciudad zumbaba más allá, sus luces brillantes e implacables. Caminé hacia mi coche, el mensaje de Laura dando vueltas en mi mente. El tropiezo de Regina era solo el comienzo, y el mensaje de Laura se sentía como la siguiente pieza cayendo en su lugar. La campanilla de la puerta del café sonó cuando la abrí, el aroma a café recién hecho envolviéndome como una cálida manta. Mi teléfono todavía estaba en mi mano, el mensaje de Laura brillando en la pantalla. «Nos vemos a las 11 de la mañana». Lo guardé en mi bolsillo, mis ojos recorriendo la habitación. Allí estaba, cerca de la ventana, su cabello rojizo captando la luz de la mañana. Laura me saludó, su sonrisa suave pero cómplice, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Mi pecho se oprimió. Esperanza, nostalgia, un destello del pasado. Crucé el suelo de madera, el crujido de mis zapatos mezclándose con el zumbido de la conversación. El café era acogedor, todo mesas de madera y tazas desiguales. La luz del sol entrando a raudales por altas ventanas. Me deslicé en la silla frente a Laura. El calor de la taza de cerámica que había pedido para mí calmó mis nervios. «¿Te ves bien, Javier?», dijo, su voz suave.
como si estuviera tanteando el terreno. Gracias, dije, mis dedos curvándose alrededor de la taza. Ha pasado un tiempo. La risa de Elena brilló en mi mente. Su mano en el hombro de Laura durante aquellas barbacoas de verano de antaño. Aparté el recuerdo, concentrándome en la mirada firme de Laura. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa. Me enteré de la cena, dijo, su tono cambiando, más agudo ahora. El numerito de Camila. Llamándote don nadie en tu propia casa. Sus labios se apretaron, y vi el fuego en sus ojos, el mismo fuego que tenía Elena cuando alguien se metía con ella. Asentí, mi mandíbula apretada. Ella y Regina creen que me tienen calado. Se equivocan. La sonrisa de Laura regresó, pequeña pero feroz. Bien, porque tengo algo que querrás oír. Miró a su alrededor, su voz bajando. Camila no solo va tras el dinero de Daniel, está aliada con un tipo, un sinvergüenza que ha estado estafando a la gente durante años. Planean usar el fondo fiduciario de tu hijo para financiar su estafa. Mi respiración se cortó. La taza de repente pesada en mis manos. La mueca de Camila en la cena volvió a aparecer, sus ojos verdes fríos y calculadores. Sabía que era codiciosa. Pero esto, un estafador moviendo sus hilos. Mi pulso se aceleró, la ira mezclándose con un extraño alivio. Esto era una palanca real. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, manteniendo la voz baja. Los ojos de Laura se desviaron hacia la ventana, luego de vuelta a mí. Tengo amigos que hablan, gente que ve cosas. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando la mesa. Elena siempre decía que eras astuto, Javier. Decía que podías ser más listo que cualquiera. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Me recliné, la silla crujiendo. El calor del café parecía lejano ahora. Mi mente corriendo. La estafa de Camila podría arruinar a Daniel. Pero si jugaba bien mis cartas, podría arruinarla a ella en su lugar. Tendemos una trampa, dije, las palabras formándose mientras hablaba. Algo que no pueda resistir. Un trato falso. Quizás hacer que muestre sus cartas. Los ojos de Laura se iluminaron. Me gusta. Puedo hacerme pasar por una intermediaria. Le contaré una historia sobre un gran inversor. Es codiciosa. Morderá el anzuelo. Metió la mano en su bolso y sacó una foto descolorida, deslizándola sobre la mesa. Elena y Laura, riendo en una playa, el pelo azotado por el viento. Para la suerte, dijo suavemente, y porque ella querría que hiciéramos esto. Toqué la foto, con un nudo en la garganta. La sonrisa de Elena era un salvavidas, un recordatorio de por qué estaba luchando. Lo querría, dije. Mi voz ronca. Guardé la foto en mi bolsillo junto a la agenda. ¿A quién necesitamos para llevar a cabo esto? La sonrisa de Laura se volvió astuta. Tengo un nombre. Un viejo contacto tuyo, de hecho. Me entregó una servilleta. Su letra pulcra y precisa. Le eché un vistazo, manteniéndola inclinada para que los otros clientes no la vieran. Un nombre, pero no lo leí en voz alta. No aquí. Perfecto, dije, doblando la servilleta y guardándola. El plan estaba tomando forma, una red que tejería alrededor de Camila. Pero el rostro de Daniel, su silencio en la cena, me remordió. ¿Y si no veía la verdad? ¿Y si la elegía a ella? Aparté el miedo, concentrándome en la mirada firme de Laura. Nos levantamos, la mesa tambaleándose ligeramente mientras empujábamos nuestras sillas hacia atrás. Afuera, el aire primaveral era fresco, la calle bulliciosa con los compradores del mediodía. Al salir a la acera, algo se me cayó del bolsillo. Una tarjeta de visita amarillenta por el tiempo, revoloteando hasta el suelo. Me agaché para recogerla, mis dedos rozando el nombre familiar. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Esta era la llave que necesitaba. Estaba sentado en mi estudio, la vieja tarjeta de visita entre mis dedos, sus bordes gastados, pero el nombre aún claro. Mi teléfono vibró en el escritorio, el mensaje de Laura iluminando la pantalla. En la oficina. Ella está aquí. Mi pulso se disparó, un latido constante en mi pecho. Camila estaba entrando en la trampa, y yo estaba a kilómetros de distancia, orquestándolo todo.
La agenda yacía abierta a mi lado. Un recordatorio del hombre que cerraba tratos con un apretón de manos. Ese hombre había vuelto. Me recliné, la silla crujiendo, e imaginé la escena que Laura había descrito. Una elegante oficina de la ciudad, toda paredes de cristal y acero pulido, el tipo de lugar donde Camila se sentiría como en casa. Laura, haciéndose pasar por la asistente de un inversor, le estaría ofreciendo un trato demasiado bueno para rechazarlo. Una empresa de alto riesgo que necesitaba socios con contactos. Camila, codiciosa y ciega, mordería el anzuelo. Mi teléfono vibró de nuevo. Está hablando. Grabando ahora. Exhalé, mis dedos apretando la tarjeta. Laura era buena. Mejor que buena. Manipularía a Camila a su antojo. Y cada palabra quedaría grabada. Me levanté, caminando por el estudio, la alfombra suave bajo mis zapatos. El aire olía a cera para muebles y a tiempo. La foto familiar en el escritorio observándome. Los ojos de Elena parecían instarme a seguir. Imaginé a Camila en esa oficina. Sus rizos rubios perfectos, su sonrisa todo encanto. Conozco a la persona perfecta, diría, soltando el nombre de su socio estafador como si fuera una tarjeta de visita. No sospecharía de la grabadora oculta de Laura. No vería la red cerrándose. El pensamiento me produjo un escalofrío, pero una sombra lo siguió. Daniel, si le enviaba esta grabación, ¿la creería? ¿O se aferraría a Camila, excluyéndome para siempre? Mis pasos se ralentizaron, mi mano rozando la agenda. Elena siempre había creído en mí. Tenía que confiar en que Daniel también lo haría. Otro zumbido. Lo tengo. Mencionó a un tal Vicente Campos. Te envío el archivo. Mi corazón dio un vuelco. Vicente Campos. Un nombre que podía usar. Un hilo del que tirar. Abrí mi portátil. La pantalla brillando en la habitación oscura. El archivo llegó. Un pequeño clip de audio que contenía la caída de Camila. No lo reproduje. Todavía no. En su lugar, saqué un sobre en blanco del cajón y metí una memoria USB dentro, sin nota, sin firma. Daniel lo recibiría de forma anónima, entregado en su oficina mañana. Sellé el sobre, mi mano firme, pero mi mente corriendo. La voz de Camila, su traición, golpearía a Daniel como un tren de mercancías. Pero, ¿y entonces? ¿La confrontaría o lo enterraría? Aparté la duda, centrándome en la tarea. La memoria USB se sentía como una llave, desvelando la verdad que había estado persiguiendo. Deslicé la tarjeta de visita en el cajón, su trabajo hecho por ahora. La agenda se quedó en el escritorio, una socia silenciosa en este juego. Cogí mi abrigo, con el sobre dentro. El buzón estaba a un corto trayecto en coche, y quería hacer esto antes de perder el valor. El pasillo estaba en silencio mientras pasaba junto a la foto familiar. La sonrisa de Elena, una fuerza estabilizadora. Abrí la puerta principal, el aire de la tarde fresco contra mi rostro, y salí. Unos faros brillaron calle abajo y me congelé. El coche de Regina, inconfundible con su cromo reluciente, estaba aparcado frente a la casa de Daniel, a 2 manzanas. Apreté el sobre. ¿Qué hacía ella allí? ¿Estaba reagrupándose, tratando de salvar su imperio en ruinas? La visión de su coche fue una chispa, encendiendo una nueva ola de resolución. Camila estaba tambaleándose, y Regina era la siguiente. Me subí a mi coche, el motor cobrando vida con un zumbido. El sobre presionaba contra mi pecho, una promesa que entregaría, pero la presencia de Regina era una advertencia. El tiempo se estaba acabando, y el juego estaba lejos de terminar. El coche de Regina brillaba bajo la farola, su parachoques cromado un duro contraste con la tranquilidad de la calle residencial de Daniel. Me quedé en las sombras, con la respiración contenida, el sobre con la memoria USB todavía en el bolsillo de mi abrigo. Desde dentro de la casa de Daniel, salían voces alteradas. La de Regina, aguda y frenética, cortando el aire de la tarde. Mi plan la había golpeado duro, y estaba desesperada. Me acerqué sigilosamente, la hierba húmeda bajo mis zapatos, y me pegué al seto. Las palabras eran claras ahora, y eran sobre mí. Dentro de la casa de Regina, solo unas horas antes,
La escena había sido un caos. Lo imaginé vívidamente, reconstruyéndolo a partir de los susurros que había puesto en marcha. Habría abierto una carta. Su membrete era oficial. Las palabras brutales, sus deudas, sus pagos atrasados, esparcidos por una columna de sociedad local para que toda la élite de la ciudad lo viera. Sus manos habrían temblado, el papel arrugándose mientras gritaba por teléfono, culpando a todos, su contable, su abogado, incluso a Camila, pero la verdad estaba fuera. Una herida que había infligido con unas pocas llamadas bien colocadas y una filtración a las personas adecuadas. Su imperio de apariencia se estaba desmoronando. Ahora, en la sala de estar de Daniel, estaba atacando. «¡Es tu padre!», gritó, su voz un filo irregular. «Él está detrás de esto, Daniel. Está tratando de arruinarme». Miré a través de la ventana, las cortinas a medio abrir. Regina estaba en el centro de la habitación, su blusa de seda arrugada, su cabello escapando de su moño perfecto. Daniel estaba sentado en el sofá, su rostro tenso, mientras Camila rondaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Contuve la respiración, mi corazón latiendo con fuerza. La acusación de Regina era un golpe a ciegas, pero era peligroso. Si Daniel le creía, si se volvía contra mí, todo podría desmoronarse. Pero vi sus ojos entrecerrados, inciertos. No se lo estaba creyendo. Todavía no. «Regina, cálmate», dijo Daniel, su voz baja pero firme. «No sabes si fue él». «Que no lo sé», espetó, caminando como un animal enjaulado. «Está resentido, Daniel, celoso de Camila, de nosotros. Es un don nadie que no soporta nuestro éxito». Sus palabras hicieron eco de las de Camila en aquella cena, y apreté la mandíbula. Don nadie. La palabra era su arma, pero estaba perdiendo su filo. Me moví, mi mano rozando la agenda en mi bolsillo. Yo había orquestado esto, alimentado a la prensa lo suficiente como para exponer las mentiras de Regina sin dejar rastro. La filtración fue limpia, imposible de rastrear, pero su pánico era prueba de que había dado en el blanco. Se estaba desmoronando, su estatus escapándosele de las manos como arena. Camila se adelantó, su voz helada. «Si es Javier, es más listo de lo que pensaba». Sus ojos se dirigieron a Daniel poniéndolo a prueba. «Pero tú lo sabrías, ¿no? Es tu padre». La cabeza de Daniel se irguió de golpe, sus puños apretándose. «Déjalo, Camila». La tensión en su voz me produjo un escalofrío. Estaba atrapado entre ellas, pero su duda en Regina era una grieta que podía ampliar. Regina se giró hacia mí, aunque no sabía que estaba allí. «Es un viejo vengativo», escupió. «Ya verás, Daniel, te arrastrará con él». Su voz se quebró y lo vi. Miedo, no solo de mí, sino de perderlo todo. Su estatus, su control, el futuro de su hija. Se estaba desangrando, y yo apenas había movido un dedo. Di un paso atrás, mis zapatos silenciosos sobre la hierba. Había oído suficiente. El contraataque de Regina era desesperado, pero estaba fallando. El silencio de Daniel, su duda, era mi victoria. Me di la vuelta hacia la calle, el sobre todavía en mi bolsillo. La memoria USB le llegaría pronto, y Camila sería la siguiente en caer. Pero las palabras de Regina persistían. Una advertencia. No había terminado de luchar. Conduje a casa, la noche cerniéndose, y aparqué en mi entrada. La casa estaba oscura, el aire pesado. Al entrar, mi estudio se sintió como un santuario, la lámpara de escritorio proyectando un suave resplandor. Por un capricho, abrí un armario y lo encontré. El viejo portátil de Elena, su superficie rayada pero familiar. Lo puse sobre el escritorio, mis dedos trazando las teclas que ella una vez tocó. Algo me decía que contenía respuestas, piezas del pasado que necesitaría para la lucha que se avecinaba. Lo encendí, la pantalla parpadeando a la vida. El estudio estaba en silencio. El resplandor del viejo portátil de Elena proyectando sombras en las paredes. Su zumbido llenaba el silencio, un débil recordatorio de su presencia. Me senté en el escritorio, mis dedos suspendidos sobre las teclas, la agenda abierta a mi lado. La pantalla parpadeó, mostrando una carpeta llamada Familia, sus archivos, sus recuerdos,
Mi pecho se oprimió, pero antes de que pudiera abrirla, mi teléfono vibró. El nombre de Laura brilló. Respondí me voz vaya. ¿Qué está pasando? Regina está perdiendo los papeles, dijo Laura, su tono agudo de emoción. Está en casa, escarbando en tu pasado, buscándote en internet como si su vida dependiera de ello. Una pausa, luego una risa suave. Está a punto de descubrir quién eres realmente. Me recliné, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. La imagen era vívida. Regina, sus uñas perfectas haciendo clic frenéticamente en su teclado, sus ojos abiertos de par en par mientras descubría la verdad. Casi podía verla encaramada en su opulenta oficina, el candelabro sobre ella atenuado por su pánico. Mi pasado décadas en el banco de inversión, tratos que dieron forma al horizonte de la ciudad, sacrificios por Elena y Daniel no era un secreto para quienes miraban. Pero Regina y Camila no habían mirado. Solo habían visto a un viejo cansado, un don nadie. Ahora la verdad golpearía como un maremoto. Imaginé su pantalla, artículos sobre mi carrera temprana, mi nombre en negrita junto a contratos de millones de dólares, un perfil en un periódico local elogiando mi discreta labor de caridad después de haberme alejado del foco de atención. Una foto mía en una gala, Elena de mi brazo, su sonrisa más brillante que los flashes. El mundo de Regina, construido sobre estatus y mentiras, se derrumbaría al darse cuenta de su error. Gracias, Laura, dije, mi voz firme. Avísame cómo resulta, colgué. Mi mirada desviándose hacia el portátil. Hice clic en la carpeta Familia, revelando fotos y cartas. Pero mi mente estaba en Regina. La veía ahora, su rostro palideciendo mientras se desplazaba, su taza de café olvidada, derramándose sobre su escritorio. Me había considerado irrelevante, una sombra de la que burlarse. Ahora vería al hombre que la había superado. Horas después, estaba en la sala de estar de Daniel, el aire cargado de tensión. La foto familiar de mi casa parecía hacer eco en la que estaba sobre su repisa. Nosotros, hace años, sonriendo. Regina y Camila estaban frente a mí, sus rostros tensos. Daniel se demoraba junto al sofá, sus ojos parpadeando entre nosotros, un nuevo peso en su mirada. Respeto, tal vez. Sostenía la foto de Elena que Laura me había dado, sus bordes suaves en mi mano, su fuerza anclándome. Regina se adelantó, su voz temblorosa. Javier, no lo sabíamos, dijo, su aplomo habitual desaparecido. Tu carrera, tu vida, te juzgamos mal. Lo siento. Sus ojos suplicaban, pero estaban vacíos, aferrándose a un control que había perdido. Camila asintió, sus manos retorciendo un brazalete. Me equivoqué, Javier, dijo, su voz pequeña, forzada. No quise hacerte daño. ¿Podemos empezar de nuevo? Las miré, sus palabras delgadas como el papel, la mueca de Camila en la cena. No eres más que un don nadie. Resonaba en mis oídos. La sonrisa de suficiencia de Regina, su cruel desdén, ardía en mi memoria. No lo sentían, estaban asustadas, acorraladas por sus propios fracasos. Apreté la foto, la sonrisa de Elena un escudo. Vieron lo que querían ver, dije, mi voz fría, cortando sus súplicas. Se burlaron de mí, me humillaron en mi propia casa. Las disculpas no borran eso. Regina se estremeció. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Los ojos de Camila se dirigieron a Daniel, buscando rescate, pero él permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Lo vi entonces, un cambio en él, una comprensión que amanecía. Me estaba viéndome de verdad por primera vez en años. Mi corazón dolió, pero me mantuve firme, la agenda en mi bolsillo, una aliada silenciosa. Javier, por favor, intentó Regina de nuevo, su voz quebrándose. Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza, dirigiéndome hacia la puerta. Es demasiado tarde para eso. Mis ojos se encontraron con los de Daniel, y por un momento mantuvimos la mirada. Había dolor allí, pero también algo nuevo. Comprensión. Me giré, mi mano en el pomo de la puerta, y salí. Laura esperaba junto a mi coche, con los brazos cruzados, su sonrisa suave pero cómplice. El aire de la tarde era fresco, las farolas zumbando débilmente.
Lo hiciste, Javier, dijo, su voz cálida. Están acabadas. ¿Y ahora qué? Hice una pausa. La foto todavía en mi mano. La presencia de Elena tranquilizándome. Ahora, dije, hablamos de lo que sigue. Laura asintió, señalando su coche. La seguí, mis pasos más ligeros. La noche abriéndose ante nosotros como un nuevo capítulo. El parque estaba en silencio. El sol de la mañana filtrándose a través de los árboles en ciernes, proyectando una luz moteada en el sendero. Me senté en un banco junto a Laura, un vaso de café de papel calentando mis manos. El aire olía a hierba fresca y a primavera. Un mundo despertando. La presencia de Laura era constante, su hombro rozando el mío mientras hablábamos, su voz un ancla suave después de la tormenta. Había estado esperando junto a mi coche anoche. Su oferta de hablar me había traído aquí, a este momento de calma después del caos. Camila se ha ido, dijo Laura, bebiendo su café. Rompió el compromiso esta mañana, hizo las maletas y se fue de casa de Daniel. Sus ojos se encontraron con los míos, una chispa de triunfo en ellos. Y Regina, ahora es un fantasma. Los clubes la han puesto en la lista negra, y sus supuestos amigos no le devuelven las llamadas. Asentí. El peso de todo ello asentándose. El imperio de Regina, construido sobre dinero prestado y tiempo prestado, se había derrumbado. Las artimañas de Camila, su socio estafador expuesto, se habían desmoronado bajo la verdad que le había enviado a Daniel en esa memoria USB. Había ganado, pero la victoria era agridulce. El silencio de Daniel en la cena, su cabeza inclinada mientras Camila y Regina me atacaban, todavía dolía. Lo quería de vuelta, no solo su respeto. Laura dejó su vaso, su mano descansando en el banco. «Estás callado», dijo, su tono suave. «¿En qué piensas?» Miré el café. El vapor enroscándose en el aire fresco. En Daniel dije, «Me gané su respeto, Laura. Pero no sé si lo he recuperado a él». Mi voz era áspera, el miedo que había enterrado resurgiendo. «¿Y si no puede perdonarme por esto?» Ella tocó mi brazo, sus dedos ligeros pero firmes. «Dale tiempo, Javier. Ahora te está viendo. Viéndote de verdad. Eso es un comienzo». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «Papá, ¿podemos hablar en casa, por favor?» Mi corazón dio un brinco, esperanza y temor hormigueando en mi pecho. Le mostré la pantalla a Laura y ella sonrió. «Ve», dijo. «Está listo». Conduje hasta la casa de Daniel, las calles familiares pero cargadas de recuerdos. Su puerta principal estaba abierta cuando llegué, la sala de estar cálida con la luz de la mañana. Una foto nuestra yo, Elena. Daniel de niño estaba sobre la mesa de centro, su marco pulido como si hubiera estado mirándola. Él estaba junto a la ventana, sus hombros tensos, pero sus ojos se encontraron con los míos, claros y firmes. «Papá», dijo, su voz quebrándose. Estaba ciego. Camila, Regina, me alimentaron con mentiras y las dejé. Pero tú, se acercó, sus manos apretadas. Siempre estuviste ahí, sacrificándolo todo. No lo vi. Lo siento. Las palabras golpearon como una ola, borrando años de distancia. Tragué, con un nudo en la garganta. Solo quería que supieras quién soy, Daniel, dije. No por disculpas, por respeto. Él asintió, sus ojos brillantes. Lo sé, te veo ahora. Extendió la mano, su mano agarrando la mía fuerte y segura. Por primera vez en años, sentí a mi hijo, no su sombra. Nos sentamos. Hablando más tiempo del que habíamos hablado en años, me contó sobre las mentiras de Camila, la desesperación de Regina, y yo escuché, la brecha entre nosotros cerrándose. Cuando me fui, la foto sobre la mesa parecía más brillante, como si contuviera una nueva promesa. Más tarde, me encontré con Laura en el parque de nuevo. Me entregó una pequeña llave, su metal frío en mi palma. «La antigua oficina de Elena», dijo. «La he estado guardando. Podríamos usarla para un proyecto benéfico en su nombre». «¿Qué dices?» Di la vuelta a la llave. Su peso, una nueva clase de llave, abriendo un futuro que no me había atrevido a imaginar. «Digo que es hora de empezar de nuevo», dije. Mi voz firme, la sonrisa de Laura era cálida.
su presencia un consuelo que no sabía que necesitaba. Conduje a casa, la llave en mi bolsillo, mi mente en Elena. El cementerio no estaba lejos, y sentí que me llamaba. Necesitaba decirle que todo había terminado, que estábamos completos de nuevo. La carretera se extendía por delante, la mañana brillante, y me permití respirar. La puerta del cementerio crujió cuando la abrí, el aire de la tarde suave con el aroma de las lilas en flor. La tumba de Elena estaba bajo un roble, sus hojas susurrando con la brisa. Me arrodillé, dejando un ramo de sus margaritas favoritas contra la lápida, sus pétalos brillantes contra la piedra gris. La llave de su antigua oficina pesaba en mi bolsillo, una promesa que había traído hasta aquí. Toqué la lápida, el granito frío bajo mis dedos, y dejé que las palabras salieran. «Lo hice, mi amor», dije, mi voz baja, solo para ella. Se los demostré. Camila, Regina, se han ido. Daniel ha vuelto y ahora me ve. Se me hizo un nudo en la garganta, pero sonreí. Estarías orgullosa, Elena. Luché por nosotros. El atardecer pintó el cielo con tonos dorados y rosados, su luz suavizando los bordes del mundo. Me senté, la hierba húmeda debajo de mí, y dejé que los recuerdos fluyeran. La cena, la risa cruel de Camila, la sonrisa de suficiencia de Regina. Me habían considerado nada, una reliquia que desechar, pero yo había desentrañado sus mentiras pieza por pieza. La memoria USB que le envié a Daniel exponiendo la estafa de Camila, la filtración que desnudó las deudas de Regina, la ayuda de Laura, su mente aguda convirtiendo mis planes en realidad. Había sido una guerra, y la había ganado. Regina era una paria ahora, su nombre un susurro de escándalo en los círculos que una vez gobernó. Camila, despojada de su encanto y su compromiso, se había escabullido, sus planes en ruinas. No me regodeé, no en voz alta, pero la justicia de ello se asentó profundamente. Una tranquila satisfacción. Me habían subestimado y les había costado todo. La disculpa de Daniel resonó en mi mente, su mano agarrando la mía, sus ojos claros de arrepentimiento y respeto. Ese momento, más que la caída de Regina o la derrota de Camila, fue mi verdadera victoria. Mi hijo era mío de nuevo, no perdido por su veneno. Y Laura, su amistad, su fuego, me habían dado algo nuevo, un propósito más allá de la lucha. La llave en mi bolsillo era la prueba, una organización benéfica en nombre de Elena, un legado que construiríamos juntos. No sabía si Laura y yo seríamos más que amigos, pero su presencia era suficiente, una luz que no había esperado. Me levanté, sacudiéndome la tierra de las rodillas. «Estamos empezando de nuevo», le dije a Elena. Mi voz firme. «Yo, Daniel, Laura, te haremos sentir orgullosa». El viento se agitó, trayendo el aroma de las margaritas, y la sentí, no en la piedra, sino en el aire, en la luz, en la tranquila fuerza que había llevado a través de esto. Caminé hacia la puerta, las verjas de hierro del cementerio cerniéndose adelante. No eran una barrera, sino una apertura, un umbral hacia algo nuevo. Hice una pausa, mirando hacia su tumba, las margaritas brillando en la luz que se desvanecía. La lucha había terminado, pero la vida no. Había trabajo que hacer, planes con Laura, puentes que reconstruir con Daniel, un futuro que moldear. Saqué la llave del bolsillo, su metal captando el brillo del atardecer. Se sentía bien, un pedazo de Elena que llevaría adelante. Atravesé la puerta, mi coche esperando más allá, su motor un suave zumbido cuando lo arranqué. La carretera se extendía en el crepúsculo, el horizonte brillante de posibilidades. Conduje, la llave en mi mano, el mundo abierto ante mí. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.